esquema de del corto plazo de los próximos años. ¿Qué es lo que habría que ver? Ya hablaste también de la política de ciudades, pero me refiero a temas concretos que pudieran avanzarse, ¿no? Pensando en la urgencia que tienen todos estos temas, ¿no? Como dice Leonardo, que parece que ya no sabemos cuál es el más urgente de atender, pero ¿cuál sería? Pues yo creo que desde el punto de vista legislativo, ¿sí? Para mí el tema más importante es reforzar a los municipios para que puedan hacer lo que tienen que hacer. La reforma. La reforma. El segundo tema fundamental es una política federal, nacional y de Estado para lograr ciudades que den una buena calidad de vida y que protejan el medio ambiente, ciudad sustentable. Y el tercer tema es el tema del agua. Reestructurar radicalmente a la Comisión Nacional del Agua, despolitizarla, porque como la Comisión Nacional del Agua depende directamente del presidente, están sobre todo todos los demás y están totalmente de alguna manera haciendo cosas que ya no deberían de estar haciendo cosas, que ya no las deberían de estar haciendo, como es operando en las cuencas. Tienen sus delegados y sus delegados son los que operan las cuencas y no debería de ser así. Las cuencas deberían ser autónomas. Ese es un tema fundamental. Yo incluso vislumbro en un futuro que con esa reforma de toda la parte del agua se pueda llegar a cosas, a proyectos muy importantes, por ejemplo, de trasvases de agua de cuenca a cuenca. Porque lo que sucede en México es que en el sur de México, sureste de México, estamos inundados todo el tiempo, tenemos muchísima agua de más. Claro. Y en cambio en el norte de México para arriba no tenemos agua. El 70% del PIB se produce en donde tenemos el 20% del agua. ¿Sí? Entonces, obviamente, ¿qué es lo que hizo España, por ejemplo? Es un país interesante en el tema del agua, es que del río Segura trajo agua para la provincia de Murcia. Murcia era un desierto. Ahorita es el productor más importante de vegetales para todo y de hortalizas para toda Europa. Y exporta a Inglaterra, a Alemania, a todos lados, berenjenas, pepinos, todo esto, ¿no? Y es con el agua que no había hace 30 años. Lo mismo deberíamos de hacer con el agua de los ríos muy caudalosos del sureste y beneficiar, es una especie de excusa para el desarrollo regional, claro. Porque lo que estás haciendo estás beneficiando con agua a los que no tienen agua y son muy industriosos y están cerca de los mercados, y al mismo tiempo estás beneficiando porque vas a comprar el agua a los del sur con dinero para que no tienen tampoco para proyectos productivos que deben manejar ellos mismos, no el gobierno centralizado de la CNA ni la Secretaría de Medio Ambiente. Ellos mismos como cuenca deben de organizar los recursos para poder tener un desarrollo regional más equilibrado en México. Aquí nos sobra y a ustedes les falta. Pasa en la Ciudad de México, 6 meses al año nos inundamos y otros 6 meses estamos penando porque no llegue el agua. Son esas paradojas que dices, bueno, ¿cómo es posible? Oye, se nos va, digamos, terminando el tiempo. A mí me gustaría ver como el lado amable de todo esto. Yo veo que hay un montón de países o sectores, a lo mejor es parte de la propaganda, de la proyección de poder que tienen, que ven en lo ambiental una gran oportunidad. Veo que hay países, Víctor, que le han apostado en serio al tema del ecoturismo, y es su marca, es su imagen, y eso genera oportunidades y les permite, oportunidades para la gente, y les permite tener una imagen y un equilibrio ambiental razonable, igual que veo que hay algunos que están apostando por nuevos proyectos de energía. En nuestro sector privado, además de la idea de responsabilidad social, va cayendo el 20 de que finalmente del lado ambiental hay también, además de dejarlo a uno la tranquilidad de ser un buen ciudadano del planeta, esta idea que hay muy buenas oportunidades de negocio y que no todo tiene que ser depredador, o ese tema lo hemos dejado en lo aspiracional. Pues ese tema ahorita ha recobrado fuerza, las Naciones Unidas están metiendo el tema, se le llama la economía verde, que es todos los negocios que puede haber alrededor del avance ambiental y del tema ambiental. Y la OSD desde luego también. Y yo creo que en México ha habido algunos avances de eso. Por ejemplo, en el tema de las energías renovables, ahí hay
posibles negocios muy interesantes. Pero sigue siendo chiquitito, ¿no? Pero sigue siendo pequeño. Desgraciadamente todavía hay cuestiones en la legislación que obligan a la Comisión Federal de Electricidad a veces a tomar fuentes de energía que sean las más baratas, y todavía las tecnologías de las fuentes renovables no son tan baratas como las otras, porque estamos subsidiando precisamente el petróleo y gasolinas, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, en el tema de ecoturismo, yo creo que México debería tener un potencial inmenso, y ahí hay dos temas fundamentales: el tema de la seguridad. Tú no puedes, como empresario, porque yo tuve una empresa de ecoturismo y la tuve que cerrar, porque como empresario tú no puedes tener la responsabilidad de llevar a un grupo de 20 franceses, ingleses, de todos lados, a lugares muy apartados donde no sabes qué te va a salir. Claro. Ya tenemos un país, la verdad, pues, que no te puede dar a veces esa seguridad. Sin embargo, el ecoturismo nacional sí ha avanzado mucho. Y si tú te vas a los parques nacionales, a las áreas naturales protegidas, a las ballenas, cuando es la temporada, vas a ver muchísimo turismo nacional. Ya no se ve, desgraciadamente, tanto turismo internacional, precisamente por esos temas. Y el otro tema es que los desarrolladores, la mayoría de los desarrolladores mexicanos y extranjeros, siguen proponiendo proyectos enormes de un gran costo para la sociedad y para el medio ambiente. Otro Cancún. ¿Qué es lo que pasó en Cabo Pulmo? En donde querían hacer un Cancún al lado de una de las reservas naturales marinas más importantes de México, ¿no? Y lo siguen proponiendo. Estas son empresas españolas que vienen acá, construyen, ganan muchísimo en la construcción, tienen un ciclo de vida los proyectos de 20 años y después se van y nos dejan el tiradero, porque es mucha especulación en ese tipo de proyectos. Acabo de estar en La Paz, Baja California Sur. Hay un proyecto que está enfrente de La Paz, se llama, está en el Mogote. Son edificios abandonados de desarrolladores que están ahí abandonados y que tuvieron que arrasar para poder hacer eso, con manglares, y tienen un impacto visual de paisaje espantoso para toda la ciudad de La Paz, y son de esos proyectos que están todo el tiempo saliendo y que son totalmente contrarios a lo que yo creo que es la vocación de México, que es un turismo digamos de calidad, un turismo un poquito más caro. Estoy hablando del turismo extranjero, un turismo en donde se disfrute la naturaleza y no estés rodeado de cemento, en donde veas el mar, en donde estés al lado, en donde aprecies la cultura de México. Ese turismo, desgraciadamente, es la excepción y no es la regla. Y creo que la Secretaría de Turismo y de Medio Ambiente han hecho esfuerzos, pero no ha sido lo suficiente. Ahí hay un potencial enorme y todavía lo tenemos. Si logramos empezar a resolver el tema de la seguridad y tenemos una política de desarrollo de un turismo realmente natural, de respeto a la naturaleza, que es lo que la gente está buscando, ¿sí? Es la que hay la demanda para ello. Yo creo que ahí hay un potencial de crecimiento económico y de bienestar muy importante. Sí, sin duda. Pues nos dejas con muchos temas muy, muy interesantes, y sobre todo también con esta idea de una mayor participación de la sociedad civil, ¿no? Que sin duda también hemos venido fundamental. La sociedad tiene que participar, hacerse consciente, estar informada y bueno, organizar la discusión, porque tienes tu razón de que no se sabe ni qué está uno discutiendo. Vamos a invitar más a Víctor. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Verónica, muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias a usted que nos acompañó en un programa